En la antigua tierra de Uz vivía un hombre llamado Job. No era un rey ni un conquistador, pero su riqueza era legendaria. 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas pastaban en sus campos. Su casa rebosaba de vida, con 7 hijos y 3 hijas que eran su orgullo y alegría. Pero la mayor riqueza de Job no estaba en sus posesiones, sino en su corazón. Era un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cada día ofrecía sacrificios por sus hijos, pidiendo a Dios que los guardara. Vivía en paz, rodeado de bendiciones, convencido de que su vida estaba firmemente anclada en la bondad del Creador. Un día, en las cortes celestiales, se desató una conversación que cambiaría el destino de Job para siempre. Dios mismo destacó la fidelidad de Job ante los seres celestiales, incluido Satanás, pero el acusador respondió con escepticismo. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No lo has protegido a él, a su casa y a todo lo que tiene? Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que posee, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Dios, confiando en la integridad de su siervo, permitió la prueba con una sola condición: no tocar la vida de Job. La tormenta se desató sin previo aviso. Un mensajero llegó corriendo, sin aliento, con noticias terribles. Los sabeos atacaron y se llevaron los bueyes y las asnas, y mataron a los siervos. Aún no había terminado de hablar, cuando otro llegó gritando. Fuego del cielo cayó y quemó a las ovejas y a los pastores. Mientras éste hablaba, un tercero irrumpió. Los caldeos formaron 3 escuadrones, se llevaron los camellos y mataron a tus criados. El golpe final, el más devastador, llegó con el cuarto mensajero con el rostro desencajado por el horror. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano mayor, y un gran viento vino del desierto y golpeó la casa. Se derrumbó sobre ellos y todos han muerto. Solo yo escapé para contártelo. En un instante, el mundo de Job se hizo añicos. El hombre más rico del oriente ahora no tenía nada. El padre feliz estaba solo. El eco de las risas de sus hijos fue reemplazado por un silencio sepulcral. ¿Qué hizo Job? Se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y, postrándose en tierra, adoró. Sus palabras resonaron con una fe inquebrantable. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. En todo esto, Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Pero la prueba no había terminado. De nuevo, Satanás se presentó ante Dios. Piel por piel, argumentó. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti. Una vez más, Dios permitió la prueba, pero ordenó que se respetara su vida. Inmediatamente, Job fue herido con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla. Su cuerpo, antes sano y fuerte, se convirtió en una masa de llagas dolorosas y supurantes. Se sentó en medio de cenizas, rascándose con un trozo de teja, irreconocible. Su propia esposa, desesperada y abrumada por el sufrimiento, le dijo: «¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete». Pero Job, incluso en su agonía, respondió: «¿Hablas como una de las mujeres fatuas? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos?». En medio de su dolor insoportable, Job se negó a pecar con sus labios. Entonces llegaron sus 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Al verlo desde lejos no lo reconocieron. Lloraron a gritos, rasgaron sus mantos y echaron polvo sobre sus cabezas. Se sentaron con él en el suelo durante 7 días y 7 noches, en silencio, porque veían que su dolor era muy grande. Pero cuando finalmente hablaron, sus palabras no trajeron consuelo, sino más tormento. Convencidos de que el sufrimiento es siempre un castigo por el pecado, intentaron forzar a Job a confesar una falta oculta. «Piensa ahora», dijo Elifaz, «qué inocente se ha perdido». Bildad insistió: «Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado». Zofar fue aún más duro, acusándolo de maldad escondida. Durante capítulos enteros, Job se defendió. No clamaba ser perfecto, pero sabía que no merecía un castigo de esa magnitud. Gritó su inocencia, cuestionó la justicia de Dios y anheló tener una audiencia con el Todopoderoso para presentar su caso. Su dolor físico se vio agravado por la traición de sus amigos y la sensación de abandono divino. Se sentía atrapado, un blanco para las flechas de Dios, sin entender el porqué.
En medio de este torbellino de acusaciones y desesperación, mientras Job y sus amigos debatían sin llegar a ninguna parte, apareció una nueva voz. Un joven llamado Eliú, que había escuchado todo en silencio, habló con una perspectiva diferente. Reprendió a los amigos de Job por no encontrar una respuesta y condenarlo, y a Job por justificarse a sí mismo en lugar de a Dios. Eliú preparó el camino, argumentando que Dios usa el sufrimiento no solo como castigo, sino también para enseñar, purificar y acercarnos a Él. Habló de la grandeza de Dios, de sus caminos inescrutables y de su justicia soberana. Y entonces, desde un torbellino, Dios mismo respondió. No le dio a Job las respuestas que esperaba. No explicó el porqué de su sufrimiento ni la conversación celestial con Satanás. En cambio, Dios le hizo a Job una serie de preguntas que pusieron de manifiesto su propia pequeñez frente a la inmensidad del Creador. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Entrarás tú en los tesoros de la nieve? Pregunta tras pregunta. Dios reveló su poder, su sabiduría y su soberanía sobre toda la creación, desde las estrellas en el cielo hasta la bestia más temible de la tierra. Job, confrontado con la majestuosidad de Dios, finalmente entendió. Su necesidad no era de respuestas, sino de una revelación de quién es Dios. Humillado respondió. He hablado de cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no sabía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job no se arrepintió de pecados ocultos, sino de su orgullo, de haber cuestionado a Dios desde su limitada comprensión. Después de que Job se humilló, Dios se volvió hacia sus 3 amigos y los reprendió por no haber hablado de él con rectitud, como lo había hecho Job. Les ordenó que ofrecieran un sacrificio y que Job orara por ellos, porque sólo así serían perdonados. Y Job, el hombre que lo había perdido todo, oró por los amigos que lo habían atormentado. En ese acto de perdón y obediencia, su restauración comenzó. El Señor no solo restauró la fortuna de Job, sino que la duplicó. Recibió 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y Dios le devolvió lo más preciado, su familia. Tuvo otros 7 hijos y 3 hijas. Y en toda la tierra no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job, a quienes su padre les dio herencia entre sus hermanos. Job vivió 140 años más, viendo a sus hijos y a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Murió anciano y lleno de días, no solo con el doble de sus posesiones, sino con una fe más profunda y una comprensión mucho mayor del Dios soberano al que servía. La historia de Job nos enseña que la fe no es un escudo contra el sufrimiento, sino un ancla en medio de la tormenta. Nos muestra que los caminos de Dios son más altos que los nuestros y que, incluso cuando no entendemos, podemos confiar en su carácter. Y nos recuerda que, al final, Dios es un Dios de restauración, capaz de devolver el doble de lo que hemos perdido, no siempre en lo material, pero sí en la profundidad de nuestra relación con Él. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta historia te ha impactado, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte para más contenido que inspira. Hasta la próxima.